Bueno, buenas tardes. En este cuarto domingo durante el año, la palabra de Dios nos trae algo que ya veíamos un poquito la semana pasada. Yo les pedí a ustedes que vieran esa charla que di hace ya como 2 años y bueno, hoy recorriendo un poco los temas, los textos, eh, quiero remarcar algunas cosas. Lo primero, quisiera leer el texto de hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo cuarto, versículo 22 más o menos. La gente se preguntaba, ¿pero no es este el hijo de José? Él le respondió, seguramente me vais a aplicar el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo, todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera, y levantándose, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte donde sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Este es el evangelio que tenemos hoy. Como ustedes ven, está, digamos, prácticamente parecido a lo que veíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque en esa charla, en ese comentario que hice, abarcábamos las dos partes, ¿no es cierto? O sea, que el que quiera puede repasar un poco eso. Yo agregaré muy poquita cosa. eh, la fe recibe a Jesús, la fe recibe a Jesús. Por eso Cafarnaún recibió a Jesús, ¿no? Y el demonio fue detectado y expulsado. Eh, la fe también disipa las tinieblas, ¿no? La la fe, que es la aceptación de la doctrina de Cristo, del mismo Cristo, ¿no? Como Señor nuestro, como Dios nuestro, y la aceptación de lo que nos toca en esta vida como cuerpo místico de Cristo para completar a esa pasión de Cristo, a eso que Cristo me pide que yo lleve, mi vida familiar, mis dolores, mis problemas. Bien, ¿cuál es la fuerza que nos sostiene? La fe. Por eso Cristo no pudo hacer muchos milagros. Allí dice otro texto hablando de Nazaret, porque no había fe. El demonio se enseñoreaba en Nazaret, una cosa bastante rara, ¿no? Porque Nazaret es un pueblo de labradores, bueno, bastante parecido a los pueblos de España, ¿no? De gente sencilla, sí, sí, pero no te engañes, ¿eh? A veces en la sencillez también hay soberbia, ¿no? También hay soberbia y hay autoafirmación. Aquí estoy yo y el que tiene que adaptarse a mí es Dios, no yo a Dios, sino Dios a mí. ¿Qué sombras aparecen en estos hombres de Nazaret? Jesús dice una cosa tremenda, dice, seguramente me vais a aplicar el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. O sea, Jesús descubre el problema, o sea, lo que ellos querían en definitiva, la enfermedad que tenían dentro, que es, eh, digamos, anhelar no tanto la vida religiosa cuanto el espectáculo religioso. Haz tu milagro, porque eso nos divierte, además nos hace importante. Nazaret era un pequeño pueblito, Cafarnaún era una ciudad bastante importante. Entonces, si tú haces un milagro de los tuyos aquí entre nosotros, vamos a subir de categoría. O sea, una religiosidad de espectáculo televisivo, se podría decir, no es verdadera religiosidad.
porque la verdadera religiosidad arranca en el arrepentimiento, arranca en la oración, llega a la caridad, pide la justicia, primero para mí, primero yo tengo que hacer justicia ante Dios. Eh, no reclamo, digamos, no reclama su propio derecho, sino al revés, proclama sus propias faltas. La fe hace que tú te veas más profundamente como eres, o sea, como un hombre pecador, ¿no? Por lo tanto, estos paisanos de Cristo, esta gente que lo vio crecer a Jesús, tropezó con Jesús. ¿Y qué había dentro de esta gente? El espíritu fornicario, como lo decía en la charla anterior, fornicario de Esaú, el desprecio por lo religioso, por la verdadera religiosidad. ¿Y cómo es que uno puede llegar a despreciar el don de Dios, conservar la fachada religiosa, pero interiormente no estar dispuesto a cambiar? Y bueno, eso pasa cuando uno tiene pasiones que no corrige, que están ahí. Uno hace una fachada, pero dentro mío está, para ponerle, no sé, para ponerle un ejemplo, matrimonios cristianos, por ejemplo, que van a misa, qué sé yo, pero en su vida íntima, por ejemplo, han decidido no tener más hijos, por ejemplo, ¿sí? Usar métodos anticonceptivos, hacer cosas de estas. Entonces se produce una doblez, ¿sí? Interiormente están, no son religiosos, van como los judíos, iban a la sinagoga, claro, pero interiormente hay como un pliegue, se ha plegado, hay algo que no estoy dispuesto, por comodidad, ¿sí? Por miedo, otro gran resorte de la falta de fe es el miedo es enemigo de la fe. Hay gente que le tiene más miedo a tener hijos que a Dios, ¿sí? Por ejemplo, para decir algo, ¿no? O miedo a la pobreza, o miedo a sufrir, el miedo que vemos ahora con el tema de las vacunas y todo esto, o sea, miedo, pero el miedo quita la fe, ¿sí? El miedo y los deseos, ¿sí? Los deseos, todos esos movimientos del alma que me llevan a querer algo material, digamos, o algo humano, como puede ser la fama, la política, el éxito, la ambición, todo eso llena el alma de la persona. Entonces, esas son como pliegues que van que decir, exteriormente tú eres un hombre religioso, pero hay cosas que tú no quieres, digamos, no te animas a encararlo, ¿sí? Esto tiene que ser así. Y hay otro elemento también importante, que es la falsa predicación de los pastores. Cuando el pastor, el sacerdote, en la época de Cristo, los doctores de la ley, los escribas, no enseñaban la ley de Moisés, no enseñaban, sino que se perdían en un montón de disquisiciones que no interesaban, la gente andaba huérfana. Pero claro, un pueblo que no tiene la iluminación de la palabra de Dios es un pueblo que pronto se construye una religión paralela, ¿sí? Entonces vemos que aparecen cultos distintos, ¿no? El culto al ecologismo, el culto a esto. Ah, no, no, yo estoy vacunado porque la vacuna es lo más importante que hay. Eh, bueno, entonces, a ver, son cosas humanas, mundanas, ¿sí? Los predicadores de la palabra de Dios escapan, digamos, de enseñar la palabra de Dios por lo que sea, por comodidad a veces, ¿no? Porque no quieren tener tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios o a la de la tradición de la iglesia. Entonces, la gente queda a oscuras con sus propias pasiones y expuesta a los engaños del diablo. Eso es lo que pasó en Nazaret, una religión cáscara. Bien, nada más, esto es lo que quería comentarles de este cuarto domingo durante el año. Deseo que le pido a Dios por todos ustedes siempre que su gracia esté en sus corazones. Bueno, que Dios los bendiga.